Hola chicos, hoy vamos a ver la primera parte del último tema que me corresponde, que es soldadura. Lo veremos en 3 o 4 partes y hoy comenzaremos con la parte básica, que es describir los procesos existentes o algunos de ellos, porque la verdad que el tema es muy amplio, pero bueno, vamos a hacer hincapié en los más utilizados en cualquier taller o empresa. Bueno, lo único que voy a hacer de- de mención histórica es para que sepan cuándo se produjo la primera soldadura. Estamos hablando de alrededor de 1782, o sea, a fines del 1700, o sea, en el siglo XVIII ya se conocían los primeros métodos de unión. Históricamente, antes de los procesos eléctricos, la soldadura por forja fue la primera manera en que el humano unió los metales. ¿Y en qué consistía? En calentar 2 piezas de metal al rojo vivo y antiguamente se golpeaban con martillos hasta lograr que se fusionaran. Hoy se utiliza todavía la soldadura por forja, pero bueno, el golpe lo producen máquinas, no martillos. Si bien ustedes saben que eh, la principal, o por lo menos lo que uno piensa, la principal función de la soldadura es unir 2 piezas, generalmente 2 chapas o 2 perfiles. No nos olvidemos que hay otro tipo de soldadura que se la suele llamar soldadura de relleno, o lo pueden llegar a escuchar como enmantecado, en la que consiste depositar el material del electrodo sobre la superficie de un material metálico. Puede ser para recuperar piezas que han perdido su espesor por desgaste, corrosión o algún otro fenómeno, o sea, para recuperar espesor, o hasta se puede aplicar en piezas nuevas para, por ejemplo, hago un acero al carbono y le hago una deposición de inoxidable. Entonces no estoy recuperando espesor, pero sí lo que estoy haciendo es hago un enmantecado, como se lo suele llamar en la jerga, que de una superficie de otro metal distinto con otras propiedades. Por ejemplo, en este caso, la resistencia a la corrosión. Dentro de los métodos les dije que había varios tipos, y según la fuente de energía tenemos los de uso cotidiano de taller, que son los más comunes, que son los de electrodo revestido. Eh, También el aporte de un material de manera continua y automática con un gas protector o método MIG. Después vamos a ver qué significa cada una de estas siglas. También hago aporte de manual, pero en vez de manera continua se hace con una varilla y también con un gas protector o TIG. También una soldadura por puntos, que es la que ustedes suelen ver como 2 chapas y se ve una que están unidas en un solo punto. Bueno, es un método eléctrico, sin aporte en ese caso, sino que funde las 2 superficies en contacto. Bueno, también tengo soldadura por inducción, por ahí son menos conocidas. Esto es lo que en inglés se llama welding, es la soldadura eléctrica. También podemos soldar con o sin aporte con un soplete oxiacetilénico, es decir, es un soplete que por la combustión de oxígeno y acetileno, que es el gas combustible, logramos en el soplete un penacho con una temperatura de hasta 3000 grados, depende de la regulación, que puede desde fundir, o sea, puedo cortar una placa de chapa, como poner una varilla de aporte y hacer soldadura. El aluminio térmica es un proceso por el cual se sueldan las vías los tramos de las vías del ferrocarril,
donde los dos rieles se ponen a tope con una separación y mediante una reacción exotérmica entre el aluminio y el óxido de hierro se produce la fusión de esta mezcla y se deposita en el intersticio. Después les puedo dejar algunos links para que vean todas estas técnicas. También están la soldadura mecánica, es decir, cuando hay presión, como dijimos recién, forja por golpes, puedo hacer una alta presión localizada con una prensa, puedo friccionar dos piezas hasta que por fricción se llegue a la temperatura de fusión y la soldadura, y cuando esa fricción es de alta frecuencia se utiliza ultrasonido, que por ejemplo es un tipo de soldadura de plástico más allá de los metales, ¿no? Solamente para nombrar, nosotros nos vamos a encargar de la soldadura de metales, pero las bolsas de nylon, algunos tipos de bolsas, las zonas de donde se cierran, bueno, el soldado es por fricción ultrasónica. Y después hay otros tipos más especializados, menos comunes, como puede ser la soldadura por explosión o explosivos. Esas obviamente se tienen que hacer con material explosivo con expertos en el tema. Se hace en cuevas bajo tierra, se utilizan cuevas. Obviamente se hacen placas de grandes espesores y grandes dimensiones. También les puedo mandar un video para que vean qué tipo de aplicación. Y después más, con el tema de la tecnología en este último tiempo, podemos hacer soldaduras tanto de chapas de pequeños espesores como en electrónica. El que aporta el calor para la fusión es unas de electrones, o se está usando mucho últimamente la soldadura por láser. Obviamente son láseres de alta potencia. Bueno, acá es la misma descripción de recién, nada más que separada por grupos y subgrupos. La soldadura por oxiacetileno, o sea, con combustión, con llama, en inglés la pueden encontrar como brazing, porque en inglés, para nosotros todo es soldadura, que en inglés es welding, pero para Estados Unidos, welding solamente es para todos los métodos eléctricos. Esa es la pequeña diferencia, más que nada cuando vayan a consultar una bibliografía, ¿no? Estas son la nomenclatura que van a ver en los libros. SMAU son siglas, que es el arco eléctrico con electrodo revestido. O sea, se genera un arco eléctrico y ese arco es el que produce la fusión del electrodo revestido. Es Shielded Metal Arc Welding, o sea, metal recubierto, shielded, es de shield. Arco y weld welding, soldadura. Arcos de metal y gas, esto es la MIG, MIG-MAG o GMAW, o sea, Gas Metal Arc Welding. Arco de tungsteno y gas, este sería la TIG. Está MIG y TIG, que son las más conocidas, que ahora las vamos a ver con imágenes. Y también esto es Gas Tungsten Arc Welding. Arco sumergido, Submerged Arc Welding. Y el oxiacetileno OFWAC. O sea, que esta es la más Oxyacetylenic Combustion o Welding. Pero bueno, esto es lo que ustedes van a encontrar en las normas. Fíjense, son todas MAU. ¿Por qué? Porque es Metal Arc Welding, Metal Arc Welding. Esta es Submerged Arc Welding. Acá un vistazo a las normas que puedo encontrar de soldadura. Por ejemplo, la API 1104 es la soldadura para líneas de petróleo. API es todo lo que es petróleo, American Petroleum Institute. La 1104 es
para la soldadura de líneas y todos los ensayos para soldaduras. Después tengo la API 510, o sea, sigue siendo API, es para recipientes a presión. La API 620, el diseño y construcción de tanques de almacenamiento de baja presión. La API 650, una de las más conocidas, que es la soldadura de tanques para contención de aceites o petróleo. Esta es una de las más conocidas, los tanques API, como cuando se los nombra tanques API, que son de almacenamiento de hidrocarburos, trabajan a presión atmosférica, la presión que se genera, la máxima es por la columna de líquido, pero no están sometidos a alta presión. Después ASME sección 9, calificación para soldadura, acá está, dice bracing. El procedimiento para soldadores, o sea, esta norma evalúa, califica los procedimientos de soldadura y a los soldadores para recipientes a presión. La 9 es la calificación de soldadores y procedimientos. La ASME sección 8 es la construcción de recipientes a presión y dentro de la norma están la manera de que hay que soldar, ¿no? La ASME, la B313, que es para cañerías de proceso, y esta específicamente AWS son las normas. AWS significa American Welding Society, o sea que hay una sociedad norteamericana específicamente de soldadura, pero lo que tienen que entender es que si bien hay una AWS, no quiere decir que sea la única ni la que manda. ASME y API también tienen sus normas de soldadura y bueno, el uso de una u otra depende del tipo de equipo, de la decisión del constructor de qué norma utilizar. En algunas coinciden algunas cosas, otras no. Unas son más completas en algunas cosas, otras menos. Por eso les dejo una idea de algunas normas para que tengan a dónde pueden ir a consultar. Obviamente hay muchas más, ¿no? No son las únicas. Los procesos MIG y MAG, MIG-MAG o TIG, hoy están también automatizados, es decir, si bien se puede hacer por un soldador a mano, también se automatizaron como el de arco sumergido. El arco sumergido es 100% automático o semiautomático, es decir, que el movimiento del metal de aporte no lo produce un operario, sino lo produce una máquina. Si es semiautomático es porque esa máquina está controlada por una persona, pero el movimiento de la torcha que aplica el material de aporte lo hace una máquina. Acá, por ejemplo, para que vean alguna imagen, acá tenemos una soldadora, en este caso es una MIG-MAG. Ahora van a ver cuál es la diferencia física entre la MIG y la TIG. Pero fíjense que si yo quiero hacer una soldadura, tengo una máquina convencional que es utilizada a mano, el gas protector, la máquina con la bobina de bobinadora de metal de aporte, y esta boquilla que la puedo usar manualmente se pone en un aparato que la deja fija a una distancia, y después lo que quiero soldar está montada en un aparato el cual va a rotar a una velocidad que, bueno, son todos parámetros que hay que calcular. Es parte de los ingenieros de soldadura y de los inspectores en soldadura determinar todas esas cuestiones, pero bueno, fíjense que es una máquina que yo, una vez que puse todo en orden, la separación, las velocidades de rotación, la velocidad de aporte del metal, el volumen de gas de aporte, aprieto y esto empieza a girar y empieza a hacer el aporte y se hace de manera automática, logrando un metal de aporte, una zona de soldadura muchísimo más pareja en todo, en ancho, en penetración, porque no tengo todas las variables de la mano del ser humano, ¿no? Si bien los soldadores que viven de eso son casi máquinas.
Hay soldaduras hechas por soldadores que son increíbles. Y acá tengo otra torcha, bueno, también ya directamente acá con un brazo robótico, como ustedes han visto en las plantas en las que fabrican autos. Bueno, el brazo robótico con una torcha haciendo la soldadura. En este caso es un sistema orbital, se lo llama. ¿Por qué? Porque esta es una boquilla TIG, es una que está adosada a este collar. Tengo un caño, tengo dos caños, tengo una solda donde tengo que hacer la soldadura. Cuando el caño es de pequeño espesor, puedo hacer la soldadura sin metal de aporte, o sea, solamente fundo los caños que están a tope y se van a soldar por fusión del metal propio de los caños. Y se pone este collar que tiene un dentado de tipo engranaje, y se lo pone, se lo fija alrededor de los caños, o sea, la posición relativa entre este collar y este caño es fija, y esta boquilla tiene un carrito que apoya sobre el caño y a la vez un engranaje que va haciendo que se desplace a lo largo del collar haciendo que esta boquilla dé toda la vuelta y de esta manera puede hacer una costura 360 grados, ¿no? De manera casi automática. Bueno, acá tengo lo que se llama, acá hay una vista más cercana, lo que se llama arco sumergido. ¿Por qué sumergido? Porque acá se pone el metal de aporte, fíjense que acá tengo, esta es la varilla de metal de aporte, acá tengo otra, tengo dos varillas de aporte, abajo este es el polvo que tiene la misma función que el material que recubre los electrodos, es el revestimiento pero en forma de polvo. Por eso se llama arco sumergido, porque está sumergido en este polvo que va a proteger la soldadura. Entonces, una boquilla va a ir tirando el polvo de revestimiento, tapando las dos metales a unir, o sea, la zona que voy a soldar. Vienen las varillas de aporte desnudas y cuando llegan al punto que hacen contacto, se funde la varilla de aporte y la varilla de aporte está recubierta, está tapada de material de revestimiento. Entonces se produce una soldadura igual a la de electrodo revestido, pero ¿qué pasa? Este polvo, parte de él es el que genera la escoria cuando se funde el material de aporte, pero es muy poco a comparación del polvo depositado. Entonces, una vez que se hace la soldadura, en el mismo cabezal viene una boquilla tipo aspiradora y aspira el resto del material que nos utilizó. Y vuelve a circular y se vuelve a depositar haciéndose un circuito cerrado de revestimiento. El que se usa va a pasar a ser parte de la escoria de la soldadura por arriba del aporte y el resto se aspira. Después también les voy a pasar un video para que puedan ver bien. Bueno, ahora vamos a describir un par de características de la soldadura más común, que es la de electrodo revestido. Bueno, ustedes habrán visto más de una vez una soldadora. Podemos ir desde lo más básico y sencillo, que son las soldadoras más antiguas, que básicamente lo que hace la parte eléctrica. Las antiguas, que son las más pesadas y las más grandes, era un transformador, porque la red trabaja con 220 y el principio de soldadura es que yo lo que necesito para fundir un metal, porque el electrodo es una varilla de metal revestida, es una alta corriente para que se produzca el calentamiento y la fusión por el efecto Joule. Si quiero alta corriente, a igualdad de potencia entregada, necesito baja tensión. Es decir, que este aparato o la máquina de soldar lo que hace es transformar los 220 en voltaje que puede ir, oscila
no es un valor fijo, pero depende de la máquina, de la tecnología, la aplicación. Puede ir desde muy bajo voltaje, podemos ir desde aproximadamente, no sé, 20 volt. De hecho, se puede hacer una soldadura con baterías, con 12 volt. Y en las soldadoras más modernas alcanzamos los 60, 70. Y por el otro lado, los amperajes son altos, pueden ir desde los valores más bajos, desde 70 amperes aproximadamente, hasta tranquilamente 200 amperes. Obviamente que ese amperaje depende de la chapa, porque bueno, el amperaje hace el aporte calórico y no puedo soldar una chapa muy fina con un gran amperaje porque en vez de soldarla agujereo. Por eso con electrodo prácticamente no se pueden soldar chapas muy finas y usamos otro método. Pero bueno, básicamente tenemos la fuente de baja tensión y alta corriente y tenemos dos cables, uno que va al portaelectrodo, que es una pinza que sujeta el electrodo revestido, y la otra que es la llamada masa, que es una pinza que va a agarrar y va a cerrar el circuito eléctrico. Cuando yo aproxime el electrodo a la zona a soldar, va a saltar el arco, se va a romper lo dieléctrico que es el aire. Cuando se genera el arco, ahí se cierra el circuito, empieza a circular la corriente y se produce el calentamiento y la fusión del metal produciendo el aporte. En las máquinas modernas ya son mucho más pequeñas y livianas porque ya no tienen un transformador. La transformación se hace por una plaqueta electrónica. Una de las más conocidas son las que se llaman soldadoras inverter. ¿Qué pasa en la proximidad de la zona a soldar? Bueno, tengo el metal base, tengo el electrodo, que el núcleo es metálico. Obviamente no va a ser cualquier metal porque va a ser el metal que va a terminar depositando y uniendo los dos metales base. Después tengo un recubrimiento, que ahora vamos a ver las funciones que cumplen. Cuando se establece el arco voy a tener el metal que se deposita en forma de gotas y sobre el metal depositado se va a generar una escoria que es protectora. Es decir, que a pequeña escala lo que ocurre acá es un altorno. Es decir, tengo un metal que pasa del estado líquido al sólido y una escoria que lo recubre. Como dijimos, el fundente o el recubrimiento produce eso, ayuda a disminuir la temperatura de fusión del núcleo metálico y genera el material de la escoria, genera la campana protectora, o sea, genera gases que quitan el oxígeno a esta zona, porque si no tengo el material del revestimiento, cuando el metal se deposita en contacto con el oxígeno del aire, se oxidaría. Entonces, este material, entonces una de las funciones es generar una campana que aísla a la zona de soldadura del oxígeno atmosférico. Y también genera la escoria. Esta escoria lo que hace también limpia el baño. Cuando este metal depositado está en estado líquido, levanta todo lo que es la suciedad, lo que se dice que es la suciedad, y se va para la escoria. Entonces la escoria esta también es limpiadora. El revestimiento también ayuda a la estabilidad del arco que se establece. Tiene varias propiedades. Bueno, imagínense que el soldador tiene que hacer varios movimientos. Tiene que moverse, en este caso hacia la derecha, para ir depositando el metal a lo largo del cordón de soldadura. Tiene que llevar una velocidad constante. Por el otro lado, debe ir acercando el electrodo porque a medida que el material se va depositando, este electrodo se va cortando. Entonces tienen que bajarlo con la misma velocidad con la que el metal se consume. Entonces ya tengo una velocidad de avance, una velocidad de aproximación y además, si yo lo mirara la soldadura desde arriba, tendría un movimiento de vaivén para cubrir el ancho de los dos metales bases a unir.
Entonces imagínense, con la mano me voy moviendo en un sentido, voy haciendo un zigzag y aparte me tengo que ir acercando. Son 3 movimientos. Por eso la soldadura necesita muchísima, en la realidad, necesita muchísima práctica. Porque tengo 3 movimientos y cualquier variación de esos 3 movimientos me perjudica la forma final del metal de aporte, porque si yo la velocidad con que me muevo la mano, que es esta dirección de avance, la hago muy lenta, ¿qué hago? Aparte de depositar mucho metal en una misma zona, al no moverme, estoy también recalentando esta zona. Entonces también tiene que ver con el aporte térmico. Si la separación también que se me va consumiendo este metal, esta aproximación yo no la logro mantener, si yo me alejo mucho, se corta el arco. Y cuando me acerco se vuelve a establecer. Entonces se hace un arco interrumpido y eso afecta cómo se deposita el metal. Entonces son 3 movimientos que hacen que el metal depositado varíe en su forma, el aporte calórico, y eso va a afectar la calidad de la soldadura. No es una cuestión estética, hace a la funcionalidad, a cuánto penetra la soldadura, a si dejo poros, si dejo defectos, si dejo escoria, si dejo cualquier defecto que obviamente después va a ser rechazada cuando haga ensayos destructivos y no destructivos. Bueno, acá tenemos un corte, un gráfico de un electrodo revestido. Tenemos un núcleo metálico de un diámetro determinado y después, bueno, el revestimiento, que tiene una composición química que ahora vamos a ver cómo varía, y suelen tener en alguna zona, acá en la varilla o en el revestimiento, la numeración, que esta numeración nos dice de qué material es el aporte, de qué material es el revestimiento, en qué posición se puede soldar, qué tipo de método se usa, que ahora también los vamos a poder ver. Como vimos, las funciones del revestimiento es proveer una atmósfera de gases de protección que desplazan el oxígeno del aire y evita la oxidación de la pileta líquida, así es como se lo llama al metal en la zona de aporte, antes de solidificarse, pileta líquida. Después provee el material fundente para la limpieza de la superficie a soldar, es decir, que yo no siempre necesito una superficie a soldar, lijarla hasta metal pelado, como se dice. Hay veces que si tiene suciedad, no grasa, porque cuando yo fundo, esa grasa va a parte de evaporarse, pero una parte se va a convertir en carbono y me va a bajar suciedad y un alto carbono en la soldadura. Pero sí puedo soldar con óxido. O sea, dos superficies oxidadas, no es necesario pulirlas, las puedo soldar. ¿Por qué? Porque el fundente va a hacer que ese óxido se lo vaya a parar a la escoria. Como dice acá, controla el aporte del metal líquido, se controla cómo se deposita el electrodo que se funde. También puede tener materiales que funcionan como aleantes al metal del núcleo, si se desea una composición química determinada. Bueno, la medida que es el diámetro por el largo de los electrodos siempre es igual, casi siempre, pero lo que va variando es el diámetro. El diámetro del electrodo a utilizar va a depender del espesor de material a soldar, es decir, a mayor espesor, mayor diámetro, obviamente. La preparación de los bordes de las uniones a soldar, puedo tener tipos de bordes. Cuando pongo una chapa sobre otra, que sobremonta, a tope, con los bordes planos, haciendo tope, a tope con una pequeña separación, ¿no? Las chapas no se están tocando perfectamente. Después bisel en B,
bisel en X, bisel en U, bisel en K. Bueno, después les puedo dejar una imagen para que vean cómo es. O sea, hay que hacer el mecanizado de esos bordes y bueno, dependiendo de este tipo también afecta al diámetro utilizado. Después, la posición a soldar. Yo puedo soldar en plana, o sea, como si soldara arriba de una mesa. En vertical sería una esquina de una pared. Horizontal sería contra una pared de izquierda a derecha. Y sobre cabeza, que es la más dificultosa por varios motivos. No solamente por la posición incómoda para el soldador, sino porque es contra gravedad a la solidificación del metal de aporte, ¿no? Y bueno, obviamente la pericia del soldador, el cual es un soldador calificado. Otra de las constantes a determinar es el amperaje utilizado. Obviamente va a depender del tamaño del electrodo. A medida que aumenta el diámetro del electrodo, necesito más corriente para fundirlo porque la corriente específica, o sea, los amperes por milímetro cuadrado, a medida que aumenta el diámetro del electrodo, aumenta. Necesito más amperes para fundir más área. El tipo de recubrimiento, después vamos a ver que hay 3 tipos de recubrimiento, y después podemos soldar con corriente alterna, corriente continua, y después en directa e inversa tiene que ver con la polaridad. Esto es muy importante. Hay materiales que se sueldan con corriente alterna, otros con corriente continua, y algunos que soldando en directa, con la polaridad directa, se suelda bien, y con inversa directamente no suelda. Es un tema electrónico, de la parte electrónica de movimiento del material. Pero bueno, esto es una de las cosas más importantes cuando ustedes van a soldar algo. Tienen que saber en qué corriente usar y qué polaridad. Bueno, y estas son algunas de las cosas que ya les nombré en cuanto a lo difícil que es aprender a soldar bien en cuanto al ángulo, la velocidad del avance, mantener una longitud constante de arco eléctrico y estar bien regulada la corriente o amperaje en la máquina. La norma AWS A51 es la norma en la que se puede encontrar cómo se enumeran la nomenclatura de los electrodos. Los electrodos recubiertos de acero dulce, cuando ustedes dicen acero dulce, es un acero muy bajo carbono, un acero muy blando. La designación es E de electrodo y tiene 4 números. El 2 y el 3 son los 2 primeros dígitos que si los multiplico por 1000 me dan PSI, que es la resistencia del material de aporte hecho en ensayos. Por ejemplo, un electrodo 7013 es 7013. El 70 sería 70 por 1000, 70.000 PSI. Es la tensión de rotura del material del electrodo. Este lugar, que es el cuarto, indica la posición de uso del electrodo. También 1, 2, 3, 4. Ahora vamos a ver que cada número tiene una posición para evitar ahorrarnos escribir. Y el 5, como dice acá, qué tipo de electrodo es, o sea, de qué tipo de revestimiento y qué corriente usa, alterna, continua, directa, inversa. Ahora vamos a ver algún ejemplo. Uno de los electrodos más comunes que ustedes pueden encontrar en una ferretería es el 6010. Como vemos, E es electrodo para soldadura eléctrica, 60 son 60.000 libras por pulgada cuadrada, que es el PSI, es Pound Square Inch, PSI. Y fíjense, el 1 es toda posición, es decir, que este electrodo sirve para en un plano tipo mesa, en una horizontal en una pared, en vertical en una esquina
y sobre cabeza. Y el 0 es polaridad invertida en corriente continua. Es decir, que cuando yo tengo que usar la máquina, tengo que usarla en corriente continua y polaridad invertida, que ahora vamos a ver cómo se hace. Es un acero de alta penetración, es decir, que penetra mucho en el espesor de las piezas a soldar. Bueno, esta es una de las cosas que ustedes probablemente ya hayan escuchado y tenemos tres tipos de revestimiento. Tenemos el revestimiento celulósico, es el más conocido como celulósico, también se lo puedes encontrar como ácido, pero el más conocido es como celulósico. Porque tiene celulosa y potasio-calcio. De acá sale lo de ácido. Se puede soldar en todas posiciones. El revestimiento rutílico. ¿Por qué rutílico? Porque el rutilo es un óxido de titanio. Entonces el revestimiento es de óxido de titanio. También se lo puede usar en todas posiciones. Y el revestimiento denominado básico tiene óxido de hierro y hierro metálico en polvo. Y este solamente sirve para soldar en horizontal. Esto tiene que ver con la velocidad de solidificación, ¿no? No se puede soldar sobre cabeza. Acá tenemos una fotito, acá tenemos otro más, fíjense, AWS-E, AWS porque es la norma American Welding Society, o sea, son electrodos fabricados bajo esta norma, y es un E7018. Acá justo en esta tabla no está el 7018, pero bueno, a ver, no, 7028, pero bueno, 70 serían los megapascales, 2 sería la posición y el 8 el tipo de polaridad. Bueno, vienen o marcados así en el revestimiento con tinta, o a veces viene marcados con puntos de colores y bueno, hay una tabla correspondiente para que sepan qué tipo es. También a veces tenemos alguna letra más de las 4 que conocemos. En el caso, en el punto D vemos donde después de la nomenclatura viene una letra y un número más. Por ejemplo, acá es L1, y fíjense, A1 es cuando el metal tiene aproximadamente 0,5 de molibdeno, el B1 tiene cromo y molibdeno, el B2 es cromo, molibdeno, un poco más de cromo. Fíjense que a medida que bajo tengo más cantidad de aleantes y en mayor proporción. Es decir, que estos son para soldaduras de aceros aleados. Fíjense que acá esta descripción no tiene X en la parte de tensión, solo cambia en la numeración 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3. Y fíjense que acá nos dice cada tipo: corriente continua negativa, corriente alterna y continua, o sea que este electrodo se puede usar solamente con continua, este con alterna y continua, solamente con continua, con alterna y continua polaridad positiva, positiva y negativa. Bueno, esto es la composición del que vimos. Rutílica es, habíamos dicho, rutilo. Esto es importante, los electrodos de bajo hidrógeno, porque después vamos a ver qué hace el hidrógeno en la soldadura. Este es el básico de hierro y mineral de hierro, y orgánica se refiere a la celulosa. Pero bueno, lo importante es que sepan que la nomenclatura de un electrodo les habla de qué tan resistente es el material, en qué posiciones se puede utilizar la soldadura y qué polaridad, esto es importantísimo, el último número, qué polaridad y qué tipo de corriente hay que usar. Si no, ahí ya hacemos macana de movida.
Fíjense, si yo quiero, estos son materiales que yo quiero soldar. Si yo quiero soldar un acero inoxidable, si uso por ejemplo, esto es 30816, en este caso los inoxidables, los 3 primeros números me dicen qué tipo inoxidable es. Un IC 308 y 1 y 5, o sea, en posición y tipo de corriente. Acá es un 308.16 y este es un 347. Acuérdense que eran 347, era un inoxidable microleado con niobio y titanio. Entonces fíjense que si yo voy a usar un 308, un 16, tengo que usar corriente alterna. Y si uso un 308 y sueldo solamente con corriente continua positiva. Bueno, fíjense, acá tengo otro tipo de electrodo, un electrodo cobre-estaño, un electrodo para aluminio. Bueno, acá fíjense que también dependiendo del electrodo que utilice, tengo que usar, por ejemplo, para este electrodo solamente polaridad corriente continua positiva. Estos no se los van a acordar de memoria, salvo que estén todo el día soldando. Pero bueno, ustedes saben que van a una tablita o a veces el mismo estuche en que vienen los electrodos lo dice. Bueno, acá no voy a ahondar mucho en la parte constructiva, pero bueno, quiero que sepan de que antiguamente, como les dije, tenían un transformador, después tenían un puente rectificador, porque como vimos, algunas veces tenemos que soldar en corriente continua y en alterna. Después, bueno, un circuito estabilizador. Y de acá mismo saco la parte, el negativo, que es la pinza. Entonces yo puedo tener equipos solamente corriente alterna, solamente corriente continua, o, bueno, nada, los más modernos, que no cuesta nada desde el punto de vista técnico, es tener un equipo que tenga los dos tipos de corriente. Bueno, esta descripción la dejo para que lean ustedes, es un poco una manera muy por arriba de describir cada tipo de equipos. Es importante que sepan la diferencia principal, pero no se va a preguntar nada en específico de los equipos, pues la parte eléctrica. Queremos que sepan las diferencias, pero no que sean expertos en electricidad o en electrónica. Bueno, esto es lo importante. Fíjense, cuando yo les decía que tienen que soldar en corriente alterna, no habría problema con la polaridad, porque ustedes saben que en alterna no hay polaridad. En continua sí. Entonces, fíjense, cuando yo les decía que era corriente continua directa, era porque la pinza va al negativo de la máquina y la pinza portaelectrodo. Y la pinza de masa va al positivo, es decir, esta va a la máquina, y la inversa es al revés. Cuando la pinza portaelectrodo va al positivo de la máquina y la pinza de masa va al negativo. Entonces fíjense que una y otra que cambian los daríamos vuelta, pero si bien parece una pavada, cuando yo tengo que soldar en directa y uso inversa porque no lo sé o porque me equivoqué, la soldadura es un desastre. Va desde una mala soldadura hasta la imposibilidad de soldar. En vez de el flujo de electrones ir de la varilla al metal de aporte, es inverso, y en vez de estar aportando metal, voy a estar quitándole metal a la unión que quiero unir. Acá les presento un par, creo que son 2 o 3 reglas mnemotécnicas para tener idea de qué amperaje utilizar. Son más bien cálculos de taller, fíjense, no son muy complejos. En este tengo uno en donde la corriente es 50 veces
el diámetro de la varilla de aporte menos 1. Por ejemplo, si tengo una varilla de 1 octavo que son 3.2 milímetros, le resto 1, lo multiplico por 50 y me da 110 amperes. Es decir, que para soldar una varilla de 3.2 necesito un valor. Ojo, este valor es aproximado, fíjense que es una fórmula práctica. Es aproximado cuando ustedes no tienen ni siquiera una pava idea de qué amperaje utilizar. Después, obviamente, ustedes hacen una prueba con este amperaje y se van a dar cuenta que si el amperaje es bajo, lo suben. Pero es para tener una idea aproximada de con cuánto empezar. Otra regla más es pasar el diámetro en pulgadas a decimales de pulgadas. Por ejemplo, si es un octavo de pulgada, un octavo es 0.125, entonces los decimales en pulgadas del electrodo es directamente lo mismo en amperes. ¿Tá? Estos son reglas de taller bastante prácticas, pero aproximadas, ¿no? Bueno, acá tenemos algunas imágenes de lo que pasa cuando varío la longitud de arco, es decir, que cuando mi mano se aleja o se acerca de las chapas a soldar, cuando la longitud es excesiva, fíjense que se vuelve irregular el ancho. Cuando la longitud es muy corta, también fíjense que el borde es irregular. Y después cuando la longitud es la correcta, tiene casi un ancho más uniforme, ¿no? Bueno, todo esto solamente soldando, practicando, viendo soldaduras. No crean que viendo esta imagen y viendo una soldadura real van a poder identificar los problemas. Acá hay otra imagen, en blanco y negro, media viejita. También, acá las variables son amperaje, voltaje y velocidad de avance. Bueno, acá es bastante evidente. Fíjense que tengo como una gota larga. Fíjense, esto son todas gotitas que están alrededor de la soldadura. Esto generalmente es corriente muy alta, hace que cuando se funda el metal por el exceso de temperatura salte el metal y se caiga alrededor. Esto en la obra se llaman cagadas de paloma. Pero bueno, fíjense, cuando está correcta la corriente, el amperaje y la velocidad, la forma uniforme. Fíjense cuando la corriente es muy baja. Hay otras maneras de verlo, que es con un corte transversal y ver hasta dónde penetró la soldadura. Bueno, mucho amperaje, mucha corriente, poco amperaje. Fíjense que las mejores son estas dos y las otras son muy delgadas, no tienen penetración. Bueno, cosas que acá son un poquito más visibles cuál es mejor y cuál es peor, ¿no? Fíjense algo importante. ¿Por qué la polaridad? Fíjense que esta es utilizando corriente continua de polaridad invertida, es decir, el positivo en la pinza, logro una gran penetración del metal de aporte. Con la misma corriente continua y polaridad directa, o sea, la doy vuelta a las pinzas, fíjense que el material de aporte penetra poco. Y cuando tengo corriente alterna, tengo una penetración intermedia, no tanta como la corriente continua, pero fíjense que tengo lo que se llama la sobremonta, es más ancha. O sea, la zona de aporte es más ancha que acá. Entonces, no penetra tanto, pero es más ancha. Acá no es tan ancha, pero penetra más. Bueno, esto es dependiendo del electrodo, si utilizo el electrodo de manera correcta. Pero lo importante es que vean que variando la corriente alterna continua y la polaridad, cómo varía la penetración. Bueno, dejando de lado la soldadura de electrodo, pasamos a MIG-MAG.
ustedes la van a conocer más como la soldadura MIG. MIG-MAG cambia con el tema fíjense la letra al medio. Esta es Metal Inert Gas, o sea, sería la otra manera de escribirlo. Y Metal Argon Gas. Cambia solamente por el tipo de gas que se utiliza, pero bueno, ustedes la van a escuchar como MIG. ¿En qué se diferencia? Es que el metal lo alimenta la máquina automáticamente. Es decir, que yo no tengo que ir bajando porque se me va consumiendo el electrodo. Es una bobina y la máquina me va debobinando, me va mandando por una manga hasta la torcha el metal, y como no tengo el revestimiento de material fundente, lo que hace la campana de gas de aislación es un gas que viene por la misma torcha. Ahora vamos a ver el equipo. Esta sería la punta del equipo, donde viene el metal debobinado automáticamente por la máquina, que esto se setea, se dice con qué velocidad sale. Entonces ya es un parámetro que me tengo que olvidar. Por eso también es una soldadura bastante buena para el que no sabe soldar. Es una máquina que permite soldar cualquiera que no tiene experiencia. Arrancar con esta máquina es bueno porque es mucho más fácil. Entonces, tengo el material de aporte, por la boquilla sale gas, el gas tiene que ser obviamente un gas inerte que no reaccione como puede ser helio o argón. Y bueno, también viene toda la parte de cableado, que es la que por contacto me genera el arco eléctrico. Tengo una alternativa, porque ¿qué pasa? Este equipo necesita de gas, de un gas que viene del tubo. Entonces, como ustedes vieron la máquina anterior con electrodo, necesito una máquina que es una fuente de tensión, nada más. Esta máquina, aparte de una fuente de tensión, necesita un tubo de gas que me va a hacer la campana acá, de gas protector. Entonces es un equipo que ya tengo que contar con un tubo de gas, un regulador, lo tengo que transportar, lo tengo que tener lleno. Entonces, ¿qué puedo hacer? Además de tener este gas, hay una opción que se llama, lo van a encontrar como alambre flux, donde el alambre este de aporte, en vez de ser macizo, es hueco. Y en el interior, ¿qué tiene? Material de revestimiento fundente. Es decir, que sería un alambre como el de aporte de electrodos, pero a la inversa. En el electrodo venía la varilla como núcleo y revestido con fundente. Este es al revés, es un tubo, que es este va a ser el metal de aporte, y relleno con el fundente. Entonces, esta bobina, este alambre tubular, lo que me permite es que no necesito gas. O sea, me puedo independizar del gas porque la función del gas es como en el revestimiento del electrodo, lo tiene el material acá adentro. No es de las más utilizadas, o sea, en taller ustedes van a encontrar el equipo con tubo de gas, pero bueno, si ustedes tienen que ir a un lugar y quieren ahorrar de hacer una soldadura en campo que no necesita el tubo de gas, puede usar flux. ¿Cuál es la diferencia? Que este material que está acá en el interior me va a generar una escoria. Esto no me genera escoria, pues no tengo material para generar escoria. Tengo metal y gas. Acá tengo metal y fundente, que este va a parar la escoria. Entonces, si este no tiene fundente para generar escoria, ¿qué pasa? La superficie a soldar tienen que estar limpia, porque no tengo fundente que me limpie y vaya a la escoria, la suciedad de la zona a soldar. Es algo importante eso. Bueno, fíjense, acá tienen una foto, fíjense acá se ve el tubo de gas,
se ve, esta es la máquina que genera la tensión y corriente, y lo que se ve acá arriba es el debobinador, es la máquina que debobina la bobina de alambre de aporte. Acá vemos un esquema donde tengo el tubo de gas, tengo el debobinador, la bobina y tengo la máquina que genera la tensión. Entonces, fíjense, por esta manguera viene todo. Viene, la masa va directamente a donde voy a soldar. La otra polaridad viene por acá adentro para llegar a la torcha. También por acá adentro viene el alambre que lo debobina el debobinador. Y también viene el gas. ¿Ven? Entonces, acá tengo la boquilla que vimos recién. Entonces, el equipo, fíjense que partíamos de una cajita en la soldadura de electrodos y ya tenemos un carro donde necesito un debobinador y un tubo de gas. Lo bueno de esto es que como los alambres son de pequeño diámetro, puedo soldar chapas de pequeños espesores. ¿Qué gases puedo emplear? Bueno, argón puro, obviamente que es el mejor porque es un gas inerte, pero por el otro lado es más costoso. Entonces lo reservo por un tema de costo para soldar aceros inoxidables y aluminios. También puedo soldar con algo que se llama TAL, que es una mezcla de argón y dióxido en distintas proporciones. Como es una mezcla, no es todo 100% argón, es más económico y generalmente se lo usa para soldar aceros al carbono o de baja aleación. Lo que yo sí puedo soldar son estos aceros con argón puro. O sea, con argón puedo soldar todo, pero me reservo para inoxidables y aluminios por su pureza. El ATAL yo lo puedo usar para estos, pero no puedo usar ATAL para acero inoxidables y aluminio. ¿Por qué? Porque este dióxido puede ir a parar a la soldadura, perjudicándome la acción de inoxidable de los aceros inoxidables. Acá hay otro ejemplo donde ustedes ven que tenemos el gas que utilizo, ATAL, que es argón y dióxido puro, también puedo usar dióxido puro. Y fíjense que en función de las corrientes y los amperajes, esta extensión de 16 a 22 y amperajes de 40 a 190, fíjense, tensiones de 28 a 40 volt y de 200 a 500 amperes, y la aplicación, bajas corrientes, chapas finas de hasta 10 milímetros de acero al carbono con ATAL o dióxido. Y fíjense que si me voy acá abajo, argón puro para acero inoxidables, aluminio de mayores espesores. Esto también es una tabla para que tengan una idea qué combinación de gas y qué tensión y corriente para cada aplicación y el tipo de gota, cómo cae la gota, si como gota, como spray. Esto hace a cómo queda el metal depositado. Sin meternos demasiado específico en MIG, la dejamos de lado y nos metemos en TIG. Como dijimos, TIG es otra manera de decir Tungsten Inert Gas o Gas Tungsten Arc Welding. ¿Y en qué cambia esto? Que el tungsteno, ¿dónde está? En el electrodo que genera el arco. Pero este electrodo no se consume. Por eso es tungsteno. El tungsteno es un material que funde a los 3800 grados centígrados, si mal no recuerdo. Entonces, la única función que tiene el electrodo tungsteno es, obviamente la torcha viene acá, es una de las puntas que genera la alta tensión y hace que salte el arco. Y esta boquilla, como la MIG, también larga un gas inerte
que va a inertizar la zona de metal líquido. Pero esta varilla no se consume, por lo que tengo que usar una varilla externa como si fuera el núcleo del electrodo, sin revestimiento. Por eso muchas veces, si yo estoy soldando con una TIG y me quedo sin varilla de aporte, puedo agarrar una varilla de electrodo revestido, le rompo el electrodo, que es un material frágil, que es como si fuera una arcilla, y me quedo con la varilla de adentro y la puedo usar como aporte. El equipo, como es, también tengo que tener un tubo de gas, tengo una válvula reguladora del caudal de gas. Después tengo, este es un equipo de refrigeración por la alta temperatura que se desarrolla en la punta de la torcha. La punta de la torcha es un material tipo cerámico. Y bueno, también tengo una fuente de transformadora de tensión. Tengo la pinza para cerrar el circuito. Y tengo dos maneras de iniciar el arco, por raspado o por pulsador. Pulsador es o un pedal que hace que cuando yo apriete es como un switch y salte el arco, y si no es un pedal es un botón que está acá, en el mango de la torcha. Y si no, por raspado no tengo este pedal ni el pulsador acá. ¿Y qué hago? Agarro el tungsteno y cuando lo raspo contra la chapa a soldar, ahí salta el arco. Modernamente, hoy todos los equipos están viniendo con pulsador. El pulsador hace dos cosas. No solamente hace que salte el arco, sino que le da la orden a la válvula para que abra el gas y empiece a circular el gas. Bueno, acá también, y fíjense que hay un esquema de cómo variando la polaridad continua, alterna, inversa y directa, obtengo distintos aportes, con mayor o menor penetración, con mayor ancho o, como dice acá, con mayor limpieza de la zona. Bueno, ¿qué gases utilizo en TIG? Fíjense que acá ya no se usa dióxido ni atal. Se usa o argón puro. El argón puro es un mal conductor de calor, por lo que hace que el calor se concentre en el arco, no se disipe. Es un arco más estable, necesito utilizar un voltaje más bajo para establecer el arco. Y puedo soldar chapa fina. Me produce una buena limpieza de la zona soldada. Puedo soldar metales disímiles y también aluminios e inoxidables. Si utilizo helio, el helio es un buen conductor del calor, por lo cual disipa la temperatura del arco. Entonces puedo soldar grandes espesores porque hay un gran aporte térmico. En vez de concentrarse el calor en la punta de la torcha, se hace como si fuera un cepillo. O sea, está distribuido el calor, por lo que tengo un aporte térmico importante en una gran zona. Suele tener mayor penetración. Y bueno, tengo que soldar metales muy conductores como el cobre. Y después puedo hacer mezclas entre estos dos, entre el argón puro y el helio. Por ejemplo, 75 helio, 25 argón, 80 helio, 20 argón. Y las máquinas de soldar que les mostré recién tienen algo que se llama pre y postgas. ¿Qué quiere decir? Que empieza a salir gas antes de que se establezca el arco, y que una vez que el arco se detuvo, pues yo solté el pulsador, siga saliendo el gas. Estamos hablando de segundos. Que por ejemplo salga gas un segundo antes que salte el electrodo y que el gas siga saliendo cuando yo solté el pulsador un segundo después. ¿Qué me garantiza el pregas y el postgas? Es que cuando se establece el arco y cuando se corta el arco, antes y después haya gas y no haya oxígeno. Porque si salta al mismo tiempo el arco y el gas, cuando saltó el arco, antes que el gas salga y barra, todavía hay oxígeno. Entonces esto se setea.
se setea con un par de segundos, 1 o 2 segundos, más no, porque bueno, es tirar gas al aire sin soldar y bueno, estoy tirando un cascar. En este caso, el electrodo también tiene una designación, pero recuerden que no es consumible, sino es establecer el arco. Es tungsteno puro. Yo le dije 3800, bueno, perdón, era 3400. Y a veces puede ser o tungsteno puro o se lo puede adicionar con dos materiales, o torio o circonio. Bueno, eso los hace un poco más caros porque el torio es un metal bastante difícil de conseguir, bastante caro. Los electrodos estos para soldar van de 0,3, o sea, una agujita, hasta 6, aproximadamente 6 milímetros. Obviamente el tipo de electrodo que voy a utilizar, o sea, puro, con torio, con circonio, depende del material que voy a soldar, o sea, el aporte, qué corriente y las condiciones operativas. Bueno, estas máquinas, como son básicamente electrónicas, puedo variar la forma de la onda que establece el arco. ¿Cómo se clasifican? Fíjense, EW, porque E de electrodo, W de tungstenio, o antiguamente se lo llamaba wolframio, y después tres números. Esos 3 números son, fíjense, acá está el ejemplo, hasta 3. En realidad son 1 o 2 letras y un número. Por ejemplo, los EWP va a ser el electrodo de tungsteno y P es para los de tungsteno puro. Los TH1 son los que tienen hasta 1,2 de torio. Los TH2 son de 1,7 a 2 de torio. Los TH3 de 0,3 a 0,5 de torio. Y los ZR que tienen circonio entre 0,15 y 0,40. Y obviamente cada uno en una punta, o sea, en la punta opuesta a la que establece el arco, tiene pintado un color. Lo que es raro es que acá figuran los de torio, amarillo, acá está, perdón, colorado, no dije nada. Sí, los de torio generalmente ustedes van a ver que la varilla en una punta es roja, que son los de torio 2. Bueno, acá tienen la nomenclatura, pero no del electrodo de tungsteno, que como dije, es no consumible. Este es la varilla, la que yo voy a aportar, la que se va a fundir y la que va a parar como a un metal de aporte. También se designa con una letra E de electrodo. R es de rod en inglés, que es varilla. Y tiene un número, una letra y otro número. Otra vez tenemos 70, que es los KCI o 70.000 PSI de resistencia a la rotura del material. S dice que es sólido, o sea que no, es una varilla sólida. Y el número 2 dice que es la composición química y el tipo de gas a utilizar. Acá, por ejemplo, tenemos un R70S2 que es para ceros al carbono, con un R80S Ni3. Fíjense que bueno, sólidos, son todos sólidos. Y Ni3 es níquel. Níquel 3 porque es níquel 375. Níquel 2, níquel 1. O sea, si bien estos valores son con decimales, bueno, uno toma que es el 1%, el 2, el 3. Y acá en este caso es un microaliado. Y acá también es R, pero fíjense que no tiene, como en el caso de los de electrodo revestido, no tienen la resistencia mecánica, sino que es la composición del inoxidable. Acá tengo una varilla de 308, que equivale a un inoxidable 308, que es un 18 cromo 8 níquel, un 310, un 316, un 347. Estos son todos
para hacer soldaduras aportes en inoxidables. Bueno, ¿qué ventajas tiene la soldadura TIG? Bueno, es muy versátil, permite soldar en cualquier posición, o sea, la calidad de soldadura depende de la mano del soldador. El arco es suave, estable, es concentrado, hace muy poco ruido, no hace el ruido de una eléctrica común. Obviamente es muy alta la calidad de metal depositado. Como estoy depositando un metal con gases de mucha calidad y la punta que establece el arco es de tungsteno que no se funde, entonces estamos teniendo aporte de metal puro. Por eso la TIG se lo usa mayoritariamente para lo que se llama pasada de raíz. Cuando yo tengo que soldar dos placas de mucho espesor, donde tengo una pasada de raíz y después tengo que rellenar hasta cubrir todo el espesor, la primera pasada, la de raíz, que es la más importante porque es donde se generan todas las tensiones, es en TIG. Y después rellenar el resto del bisel, lo puedo hacer después de esta pasada de raíz, lo puedo hacer con MIG o hasta con electrodo, porque la única función es rellenar. Obviamente es mucho más prolijo. Ahora vamos a ver el aspecto. No forma escoria, como dijimos, porque no hay fundente, no hay revestimiento, lo que hace que no haya que limpiarla. No produce salpicaduras, o sea que es más prolija, más linda estéticamente. Y cuando las chapas de muy pequeño espesor, no necesito aporte, solamente es cuando salta el arco entre los dos metales a soldar. Bueno, y acá tienen un par de fotos de cómo queda un cordón soldado con TIG. Estos cordones están hechos por un soldador, no es con una máquina automática. Hay soldadores con una técnica increíble, no solamente fuera del país, en las páginas que puedan ver, sino en nuestro país también. Son años y años de profesión, trabajando todo el día de esto. Acá pueden ver la punta del electrodo que se afila. Esta es una varilla cilíndrica. La punta que yo voy a usar se la mecaniza o se la pasa por la piedra para hacer una punta cónica. Y esto es la boquilla de material refractario que protege por donde sale el gas. Y bueno, fíjense, no queda escoria, queda bien parejo, queda con esta coloración natural. Esto es lo que aspira cualquier buen soldador, ¿no? Bueno, chicos, este fue un repaso global para que tengan una idea de las técnicas. Ya les digo, yo les describí solamente 3 de las que van a encontrar cuando vayan a trabajar a cualquier taller, cualquier empresa. Hay muchas más, hay más tecnológicas, hay más específicas, algunas técnicas son directamente para un tipo de soldadura en particular, de alguna construcción o algún equipamiento, algo muy específico, pero estas 3 técnicas se las usa para soldar desde chapa fina, chapa gruesa, cañería, barras y caños estructurales, perfilería, cañería, ejes macizos para hacer reparaciones, para hacer rellenos. Estas son las 3 que les escribí, las más comunes que pueden encontrar en cualquier lado, las que pueden inclusive practicar ustedes, con equipamiento que se vende en cualquier ferretería industrial. Ya las máquinas más especializadas son empresas que se dedican a eso, que necesitan equipamiento más especializado, que necesitan instalaciones preparadas a tal fin. Pero bueno, sepan que hay mucho más. Pero bueno, esto es lo que considero que es importante saber. En los próximos videos seguiremos avanzando sobre más temas de otro tipo, de otra índole que tenga que ver con soldaduras, ¿sí? Hasta la próxima.